¿verdad? Gloria al Señor. O en este caso, mejor expresado, perdón, que hermano, si no sé, ya recordé el texto. A ver, vamos a la Biblia. Génesis capítulo 12, verso 10. Hermano, cuando Abraham manda a Sara, ya lo recordé, hermano, manda a Sara a mentir en 2 ocasiones, hermano. Diciendo que dijera que no era su esposa, que era su hermana. ¿Ya se acordaron del relato? Amén. Entonces, mis hermanos, vemos, hermano, cómo queda entonces, mis hermanos, Abraham. ¿Qué defecto tenía Abraham? Mentía. Era mentiroso. Pero, hermanos, ¿qué dice Apocalipsis 21:8? Que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, si no se arrepienten. Entonces vemos, mis hermanos, cómo Abraham, siendo el padre de la fe y el amigo de Dios, porque estos 2 títulos, hermano, el primero fue cuando Dios lo mandó: Abraham, sal de tu parentela. Él creyó. Por eso, hermano, se le conoció que el padre de la fe. Y luego cuando se le da el segundo título de el amigo de Dios, es porque ya había transcurrido, hermano, algún tiempo, poco antes de que la promesa se cumpliera, hermano. Abraham, al viajar a Egipto, le dice, ahí fue la primera mentira en donde le dijo: Sara, mira, conozco que eres hermosa y por causa de ello me pueden matar, así que vas a decir que tú eres mi hermana. Y era media verdad, hermano. Era media verdad o media mentira. De modo que delante de Dios la mentira, sea grande o sea pequeña, es mentira. Porque Apocalipsis 21:8 no está diciendo: y todos los mentirosos que mentieron en gran manera o en mentiras grandes irán al infierno. No está diciendo las mentiras. Entonces vemos, hermano, el defecto de Abraham es que en 2 ocasiones mintió. ¿Qué pasó con Abraham? De acuerdo a todo el relato, luego, hermano, del verso, hermano, del capítulo 20 y el verso 2 al 18, hermanos, vemos todo el contexto de la vida de Abraham. Estas 2 mentiras le llevó graves consecuencias. Y Dios, hermano, a través de ello, Dios sabe nuestros defectos. Dios sabía los defectos de Abraham. Y así aún lo llamó, lo escogió para que fuera el padre, hermano, de la fe, hablando terrenalmente, y para que en él fueran benditas todas las naciones. Entonces sabía Dios que tenía un defecto, Abraham, que decía mentira. Y por esto, hermano, Dios permitió toda esta situación, hermano, que a su mujer la tomaran 2 veces, no se llegaron a ella por la misericordia de Dios y por el pacto que Dios se había hecho con Abraham. Dios no permitió que esos 2 varones, ni tanto Faraón, ni como el otro varón, hermano, pecaran contra la mujer de Abraham. Dios los detuvo para enseñarle, hermanos, que las mentiras pueden llegar a una tragedia, hermano. Por eso Dios ahí intervino. Y ahí entendió Abraham. De ahí vemos en los más adelante, más de capítulos, no vuelve a mentir Abraham. Ahora está entendiendo que aún así, hermano, Dios, hermano, no quitó la bendición en Abraham. Cumplió su promesa. De modo que Dios permite, hermano, usar lo vil y lo menospreciable para que el poder de Dios se vaya perfeccionando. Pero, ¿cuál fue la virtud de Abraham? Vamos a Romanos capítulo 4, versos 11 y 12. Vamos a la Biblia. Bendito sea el Señor. Voy a pedir, gloria al Señor, si alguien lo tiene, ¿verdad? Gloria a Dios. Romanos capítulo 4, versos 11 y 12. Voy a pedir a mi sobrina que lo lea, gloria al Señor. Romanos capítulo 4, verso 11 y el verso 12. Bendito sea el Señor. Ahí es donde se nos dice que su virtud sobresalió y sus defectos quedaron atrás. ¿Qué dice Romanos 4, 11 y 12? Dice así la bendita palabra de Dios: y recibió la circuncisión como señal,
como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Entonces, en conclusión, Romanos, el apóstol Pablo está diciendo, hermano, que fue un hombre de fe. Entonces, hermano, los defectos que tuvo, las mentiras, quedaron opacadas al resaltar la virtud. Pero, hermano, este es un defecto que hay en cualquier ser humano. ¿Cuál es la enseñanza? En que cuando nosotros nos disponemos a servir a Dios, tenemos defectos, tenemos muchos errores, pero hermano, lo importante es reconocerlo y llevarlo a los pies de Cristo. Y Dios se va a encargar de lo demás, de modo que Dios va a hacer resaltar las virtudes que hay en cada persona. Porque de acuerdo a Santiago, capítulo, hermano, gloria al Señor, 2:25, dice la palabra del Señor que ahí donde dice que Abraham creyó y fue, hermano, amigo de Dios. Bendito sea el Señor. Y no se recuerda más, hermano, en el Nuevo Testamento, ni más, hermanos, en la Biblia, de las mentiras que hizo. Quedaron opacadas. Seguramente le incitaba a mentir, pero se acordaba que cuando las 2 veces que intentó mentir para salvar su vida, casi pierde a su esposa. Y la promesa de Dios casi quedaba nula por las mentiras que él había dicho. Pastor, entonces, ¿Dios llama a seres humanos imperfectos? Claro, hermano. 100%, hermano. Jesús no vino a buscar a perfectos, vino a lo contrario, a los imperfectos. Vamos a ver otro caso. Isaac. Gloria al Señor. De hecho, no hay mucho que hablar de Isaac, porque siguió las mismas pisadas que su padre Abraham, hermano. Él mismo, hermano, mintió. También él mintió, hermano. También dijo que a su esposa dijera que era su hermana para que no le quitaran la vida a Isaac, hermano. Entonces, el error, hermano, que hizo su padre Abraham, Isaac lo tomó. Y también por poco se queda sin esposa. Y también, hermano, por poco rompe el pacto que Dios había concertado con Isaac. Por una mentira. Pero vemos en Isaac, hermano, que también tuvo ese defecto de mentir. Bueno, hay un dicho, ¿verdad? Si el padre es así, pero hay otra forma de decirlo. Pero yo te lo traduzco, si el padre es así, pues los hijos van a ser igual. Entonces, hermano, Isaac siguió las pisadas. Pero también, hermano, él entendió. Este relato lo encontramos en Génesis capítulo 26, versos del 7 al 11, hermano. Hermano, una pregunta. Amén. Pero no sé quién de él, si es Abraham o la esposa de Abraham, que sí es su hermana, dice, bueno, es su media hermana. Abraham, hermano, Sara, era su media hermana, de hecho, hermano. Entonces, ¿cómo se le puede decir que es mentira? Pues, Era media mentira, porque en realidad no era 100% su hermana, pero sí tenía algo de lazos sanguíneos, que era, vamos a decirlo entre nosotros, como aquí nosotros conocemos, es media hermana. 100% una mentira, no es, pero es mentira. Lo que yo le estaba diciendo, sea grande o sea pequeña, era una mentira. En su caso, si esto se hubiera corregido, hubiera dicho ella es mi media hermana. ¿Pero a poco así se usaba antes? Sí, hermano, así se usaba antes. De hecho, este término de media hermana sí se usaba, no más que para en aquellos tiempos la cultura no te podía así decir, pero eso es lo que decían. Cuando decían mi hermana, entonces las personas que le escuchaban bien podía ser 100% su hermana legítima o su media hermana. Las personas ya entendían cuando decían ella es mi hermana o él es mi hermano. Por eso, hermano, Cantares, hermano, lo toma cuando dice que la esposa deseara que fuera su hermano.
para que hermanos pudieran besarse. Entonces solamente en ese tiempo, cuando hablaban de hermanos carnales, de sangre, tenían respeto para con los demás. Por eso Abraham dijo, di que eres mi hermana, porque si no, me matan por causa de ti, por ser una mujer hermosa. Entonces, hermanos, no sé si está un poco más claro. Sí, bueno, si usted en aquel tiempo se decía que sea media hermana o hermana, como quiera era su hermana, entonces Sí. para mí es que lo mintió. Así es, hermana. Pero podríamos así decirlo, hermana. Pero a la luz de la Biblia, por eso la palabra del Señor lo saca a la luz. Porque ahora nosotros con el conocimiento de Dios expone que eso era una mentira. ¿Sí? Para Abraham no lo tomó como mentira. Él lo dijo que era real. Pero Dios se lo recalcó y dijo, para que la hiciera entender, ahora por decir que eres tu hermana, tu mujer, se va a ir con otro hombre. Y por eso, por la misericordia de Dios, no pasó a otra cosa. Ahí Dios intervino. Abraham no captó y lo intenta la segunda vez. Hermano, yo creo, no dice la Biblia, yo no sé el corazón de Abraham en aquel tiempo, no creo que eso hubiera sido el problema, pero la primera, por haber mentido y regresar a su esposa, recibió mucho oro Abraham, muchos dotes de oro, para redimir, para el perdón que había hecho el Faraón. Dijo, ten tanto de dinero, no quise pecar, aquí está como recompensa. Y se fue. Vuelve esa misma situación, la vuelve a tomar el otro varón, este otro rey, y por poco se llega a ella, más que llega a ella, más que llega a ella, más que Dios le habla y le digo, detente de lo que vas a hacer. Esta mujer es casada, tiene marido. Entonces la regresa, lo manda a traer a Abraham y le dijo, ¿por qué me has engañado? Ahí respondió, este hombre que no era de Dios, o sea, no conocía a Dios, ahí él recalca que había sido engañado, porque le dijo, Abraham, ¿por qué me engañaste diciendo que era tu hermana y es tu mujer? Y dijo, a la verdad es mi media hermana. Dijo, no hubieras hecho, a no ser por la mano de Dios que anoche me habló en sueño. Así que toma esta tanta cantidad de dinero y de ganado y vete. Quizá, hermano, pues digo, pues la cosa funciona, mintiendo, me estoy haciendo rico, probablemente. Quizá no era el defecto de Abraham, pero le funcionó las dos veces, pero ahí le hizo entender Dios que las mentiras, hermano, traen graves consecuencias. O igual, hermano, puede ser porque a mí, bueno, leo esos y me pregunto, ¿por qué? Pues como que se repiten las mismas historias, lo mismo se repite. Ven con Sara y con sus hijos, todo eso. Entonces, yo digo que todo es un propósito de Dios, ¿no? Claro, detrás de eso está el propósito de Dios. Por eso Dios usa a esas personas, o nos usa a todas las personas imperfectas, impuras, porque Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Sí? Dios nunca se va a mover sin propósitos. Dios tiene propósitos. Y los propósitos son, uno de los principales, es para que nuestra vida se vaya perfeccionando. Amén. Esos son uno de los propósitos. Por eso, hermano, en Isaac sucedió lo mismo. Y también Dios, hermano, intervino. Y él creo que entendió a la primera, porque fue solamente a la primera. Y él entendió, hermano. Fue más sensato. Él entendió a la primera que iba a perder a su esposa, hermano, Rebeca. Entonces vemos que en él también hubo lo de su padre, pero él entendió a la primera. Entonces, ¿cuál es la virtud, hermano? Si el defecto de Isaac también era la mentira, hermano, ¿cuál es tu virtud? Bueno, vamos a la Biblia, Génesis capítulo 24. No lo vamos a leer porque está largo, es todo el capítulo 24 y el capítulo 26, hermano, en donde tenemos que leerlo todo, pero se lo resumo, que la virtud de Isaac era que era muy pacífico, tranquilo. En el capítulo 24, en el capítulo 26, dice que él abría pozos y sus enemigos se lo quitaban. Y no peleaba, él no rascaba con sus servidores o sus siervos. Pero como era extranjero, vete de nuestras tierras, esto nos pertenece. Y pues bueno, pues vámonos, se iba a otro lugar sin decir nada. Volvía a hacer otro pozo y se lo volvieron a quitar. Se fue a otro lugar, volvió a hacer otro pozo y se lo volvieron a quitar.
Él nunca peleó, podía, hermano. Porque de acuerdo a la palabra del Señor dice que Isaac se hizo muy poderoso, hermano. Tanto en riqueza como en persona. De modo que dice la Biblia que temieron los alrededores que se levantara Isaac. Fíjese, hermano, cuando la presencia de Dios está en una persona, aunque tenga defectos, le temen los demás. Y dijeron, no, este se puede levantar y nos puede aniquilar. Así que vete de nuestros límites. Hasta que, hermano, Abimelech vio, hermano, que Dios estaba con él y dijo, no nos conviene detenerlo por enemigo. Ciertamente le quitamos su esposo. Entonces fue él y con sus generales e hicieron pacto, un acuerdo, y le dijeron, Isaac, ahora hemos entendido que Dios está contigo y que te has prosperado y te has hecho más poderoso que todos nosotros. Así que haya este acuerdo. Tú no te metas con nosotros ni nosotros nos vamos a meter contigo. Entonces, hermano, la virtud, hermano, de Isaac era paciente. Ahora vamos a entender, hermano, que Dios lo que nos está diciendo es que desechemos si hay mentira, la desechemos y la reconozcamos como Abraham y como Isaac, para que resalte nuestras virtudes. Para que resalte, hermano, qué virtud tenemos. Dios sabe y cada uno de nosotros sabe. Pero también, hermano, si hay, hermano, esa virtud de paciencia. Si hay, hermano, Dios quiere que mostrarnos, hermano, esa virtud que está así como que opacada. Pero Dios la quiere usar para sus propósitos. 3. Vamos a otro, al nieto de Abraham, que es Jacob. Jacob, hermano, tuvo el mismo problema que su abuelo y que su padre. También era un mentiroso y además tramposo. No sé cuántos de los que estamos aquí o en el mundo cristiano, en todas las iglesias, tendrán ese defecto. Mentirosos y tramposos, hermano. Quizás puede haber muchos, porque entre el pueblo de Dios también hay trampas, hermano. Entre cristianos se hacen trampas, hermano, que no debe de ser así. Entonces Jacob, hermano, ¿cómo obtuvo la bendición de la primogenitura? A base de mentira y de una trampa, instruida o instruido por su madre. Así, hermano, obtuvo la primogenitura. Lo que decía mi hermana, ¿por qué suceden estas cosas? Estos eran los propósitos de Dios, hermano. Porque desde antes que Esaú y Jacob nacieran, Dios ya le había dicho, hermano, en profecía a su abuelo y a su padre Isaac, que Dios, hermano, iba a tomar al menor, hermano, iba a ser más grande. De modo que él dijo, el mayor servirá al menor. Y se cumplió en la persona de Jacob. Ya Dios sabía los corazones de cada uno. ¿Por qué, hermano, Esaú no fue, hermano, el primogénito por derecho y por promesa de Dios? Dios le dio la oportunidad. ¿Se acuerdan cuando Jacob hizo las lentejas? Si él se hubiera pedido perdón ahí, Dios lo hubiera perdonado. Pero dice la Biblia que Esaú era un profano, no le interesaban las cosas de Dios. En este caso, la primogenitura, lo tuvo en poco. Y como lo tuvo en poco, Dios dijo, vio su corazón que no era recto. En cambio, Jacob deseaba ser el primogénito y Dios ve el corazón y toma a este varón, aunque lo hizo con engaño por su madre, pero aún así, hermano, Dios tomó a ese hombre que hizo trampa. De hecho, la palabra Jacob significa el que suplanta o el usurpador, hermano. Y Dios lo bendijo. Pero, ¿qué virtud podemos encontrar en una persona tramposa y mentirosa? ¿Habrá virtudes en estas personas? La Biblia lo declara. Sí, hermano, vamos a la Biblia y vamos a Génesis. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero antes de, sí vamos a leer Génesis capítulo 27, verso 20. Gloria al Señor. Y otro hermano busque Malaquías capítulo 1 al 3. Gloria al Señor. Voy a pedir a mi esposa que lea Génesis capítulo 27,
27, el verso 20. Son 20 versículos, pero vamos a leer solamente la introducción del capítulo 27 de Génesis, que es el verso 20, y luego nos vamos a Malaquías capítulo 1 al 3. ¿Qué dice? 27, 20. 27, 20 de Génesis. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Dijo mentiras o no? Era una mentira, una vil mentira, porque no era cierto, era el cordero que había preparado su madre. Entonces ya no había mentido. Entonces, si ustedes leen todo el capítulo, hermano, habla de todas las mentiras. Y le acerca la mano: ¿eres tú, mi hijo Isaú? Sí, yo soy. Otra mentira. Está lleno de mentiras este hombre. Y luego, hermano, dice Malaquías capítulo 1, verso 1 al 3. Gloria al Señor. Vamos a dar este tema a lo mejor en dos partes, a donde Dios nos permita el tiempo. Malaquías capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Quién lo tiene? ¿Le puede dar lectura? Gloria al Señor. ¿Lo tiene alguien? Malaquías 1, 1 al 3. Bendito sea el Señor. Adelante. Malaquías capítulo 1, verso 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Amén. ¿Por qué, hermano, escogió un hombre de este calibre? Porque Dios vio una virtud en él. ¿Cuál es esa virtud? Si vemos que fue tramposo y muy mentiroso, ¿qué virtud Dios vio en él? Hermano, la virtud que tenía Jacob fue muy envidiable, hermano. ¿Cuál? Y casi no muchos lo tienen. Lo encontramos en Génesis capítulo 32, verso 24 al 26, cuando Jacob luchó con el ángel. ¿Por qué luchó? Por una bendición. Amén. ¿Por qué luchó toda la noche? Por una bendición. Cosa que a lo mejor tu servidor no lo haría. Pasar toda la noche orando, me quedaría dormida o dormido. Entonces Jacob, hermano, al ver el peligro, porque se iba a encontrar con su hermano Esaú para reconciliarse, cosa que tuvo otra virtud de perdonar o de pedir perdón, cosa que muchos les cuesta pedir perdón, pero Esaú, hermano, estaba muy airado con su hermano. ¿Cómo no lo engañó? Pero pasados los años, Jacob, hermano, hablando con Dios, hizo que regresara. Y Jacob quería pedirle perdón a Esaú. Otra virtud que hubo en él, pero para una de las más grandes es que Jacob tuvo esa virtud, hermano, de la perseverancia. No se dio vencido a la primera. Cuando empezó a luchar con el ángel, por ahí lo botaba y se volvía a aferrar a la piedra. Y luchar, hermano, no significa golpe. Y le daba gancho salida. No. Hermano, la palabra luchar, de acuerdo a la Biblia, dice que se aferró a la cintura o a las piernas del ángel. Entonces el ángel lo empujaba y él se agarraba. Eso era una lucha de fuerza. No era una lucha de golpe, de quién era el más fuerte. No. Entonces el ángel dijo: suéltame, Jacob, que está amaneciendo. Dijo: no te voy a soltar. Y como estaba decidido, dice la Biblia que el ángel vio la decisión, la perseverancia de Jacob. Le dijo: está bien. Pero antes que lo bendijera, le tocó su cintura, lo descoyuntó para que lo soltase y dijo: está bien. ¿Cómo te llamas? Y dijo: Jacob. Ya no se llamará tu nombre Jacob, se llamará Israel, porque has luchado con Dios y venciste. Hermanos, ¿acaso no nos falta esa virtud en nosotros? Amén. Yo me haría falta, hermano. Luchar, perseverar por lo que deseamos. Desde luego en las cosas de Dios. También, ¿por qué no en las terrenales? Pero primero es en lo espiritual. ¿Acaso no nos falta, hermano, no nos haría falta esa virtud en las iglesias?
Perseverar, hermano, que está para salvar las almas o en las cosas de Dios sagradas aquí dentro. La perseverancia siempre va a traer una bendición. Ese es algo, hermano, que en todas las demás cosas que vamos a ver, solo la perseverancia es bendición. Y recordemos, Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, la perseverancia es la única virtud que te va a traer bendición, tanto espiritual como terrenal. Por eso Jacob, hermano, se hizo poderoso y riquísimo se hizo por perseverar, hermano. Y no le importó luchar hasta amanecer, hermano. A veces sí o no, hermano, nos cansamos orar 1 hora, media hora y ya nos cansamos, hermano. Jacob tuvo esa virtud, hermano, de pelear por esa bendición. A veces nosotros queremos las bendiciones de Dios. Señor, lléname de tu espíritu. Señor, bautízame. Pero nos quedamos así a la primera. No estamos constantes, perseverando. Bautízame, Señor, y bautízame. No te voy a dejar de pedir hasta que me llenes de tu presencia. Eso sería perseverar. Pero como no hay en nosotros esa virtud, desistimos rápidamente. O dámelo, o enséñame tus propósitos, o dame espíritu de revelación. Todas estas cosas, hermanos, tenemos que perseverar. Ojalá que en todos hubiera esa virtud de perseverar. Porque el que persevera, hermano, hasta el fin, no solamente será salvo, sino ¿a dónde lo pondrá? Allá en el cielo, hermano. Una grande bendición, solamente por perseverar en hacer el bien. Amén. Así que estamos viendo, hermano, Jesús o Dios, hermano, toma personas, hermano, que tienen defectos y que tienen muchos errores. Pero Dios los toma para perfeccionar su poder en ellos y para que el poder de Dios y la excelencia sea de Dios y no sea nuestra, sino para que la gloria sea para Él. Por eso, hermano, vemos en estos hombres los defectos, pero vemos que después de que recibieron, como Abraham, como Isaac, como Jacob, su respuesta, sus vidas ya no fueron iguales. Como en nosotros también, hermano. ¿Tenemos defectos? Sí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Perseverar, Señor. Quítame esos defectos, quítame esos errores. Yo quiero más de ti. Y el Señor lo va a hacer. Amén. Vemos otro varón. Gloria al Señor. Y con esto terminamos porque se nos fue el tiempo. O quizá vemos otro, pero vemos ahorita. Vamos a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y nos vamos a Números capítulo 20, verso 1. Gloria a Dios. Nos habla de Moisés. Wow, hermano. Moisés, hermano, que de acuerdo al relato de Números capítulo 20, verso 1 al 12, que está largo el texto, yo lo voy a resumir, nos habla de que Moisés hablaba con Dios cara a cara. ¡Wow! ¡Qué privilegio hablar a Dios o con Dios cara a cara como usted y yo ahorita nos estamos mirando, hermano! ¿Sería una virtud ver a Dios cara a cara? Es una virtud. Es una bendición. Es un privilegio. Pero, hermano, al final no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Por qué, hermano? ¿Qué defecto tuvo Moisés? Si, hermano, fue usado poderosamente, hermano, en Egipto con las 10 plagas. Fue, hermano, usado poderosamente para que a través del poder de Dios, por mano de Moisés, abriera el mar. Y cosas que hiciera caer maná del cielo, y codornices, y el agua, y todo lo que sabemos en la historia bíblica. ¿Por qué no pudo entrar en la tierra prometida? Cuando le dijo que hablara a la roca, le pegó. ¿Cómo podríamos llamarlo a eso? Rebeldía. O incredulidad. ¿Por qué, hermano? Porque la primera, recordemos que fueron 2 veces que Dios le dio órdenes que de la roca brotara agua. En la primera dijo, golpéalo y las aguas te van a dar. La primera, entonces Moisés, yo creo, decir, pues, y el Señor dice, toma. Le golpeó la roca y brotaron agua. En la segunda vez, hermano,
Entonces, hermano, cuando Moisés recibe la orden y Dios le dice específicamente, hay el número, en capítulo 20, hermano, y el verso del 1 al 12, le dijo, háblale a la roca y ésta te dará agua. Entonces, Moisés, quizás rumbo a la roca, tomando su vara, empezó, ¿cómo hablarle a una piedra que no me escucha? Se le hizo fácil tomar el bastón o la vara y golpearla. Y sí le dio agua. Pero ese fue el problema por la cual Moisés no pudo entrar. Entonces, ¿qué defecto tuvo Moisés? Que fue rebelde, así lo dice la Biblia, y tuvo duda. ¿Habrá ese mismo defecto en los siervos de Dios, hermano, en todas las iglesias? Desde luego que lo hay. Amén. Lo hay, hermano. Aún así, Dios escogió a Moisés. Dios lo escogió. Sabía Dios, hermano, que Moisés, hermano, en un momento, porque Dios le dijo, por cuanto fuiste rebelde a mi palabra, no le hablaste a la roca, sino que lo golpeaste, por eso no vas a entrar. Pero aún así, Dios usó su vida para sus propósitos, hermano. Así que, hermano, vemos, hermano, en todo el relato bíblico, hablamos de Moisés y no recordamos sus defectos y sus errores. Cuando hablamos de Moisés, entendemos nuestra mente un hombre de fe, un hombre, hermano, un gran legislador de Dios que guió al pueblo del Señor. Ni siquiera tomamos en cuenta en eso. ¿Por qué? Porque este es el punto que Dios quiere, que resalten las virtudes de las personas, no los defectos. Dios quiere usar esas virtudes más para que los defectos que tengamos como seres humanos que estamos en esta carne queden menos, sean minoría, que casi no se tomen en cuenta. Esto es lo que Dios quiere, sus propósitos, irnos perfeccionando, hermano. ¿Cuál era la virtud? Ya vimos, hermanos, los defectos o errores de Moisés. Rebelde y con duda. ¿Cuál sería entonces sus virtudes? Vamos a Éxodo capítulo 3, verso 11. Gloria al Señor. Éxodo 3, 11. Vamos a repartir. Gloria al Señor. Vamos a pedir a nuestro hermano Yared que lea Éxodo 3, 11 y el verso 13. O sea, lee el verso 11 y se brinca el 13. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Amén. ¿Verso 13? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? El capítulo 4 y el verso 1. Ahí mismo, nada más que el capítulo 4, pero el verso 1. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Amén. El verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El verso 13, por último. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Amén. El texto, gracias, hijo. Acabamos de leer cuánta rebeldía de Moisés, hermano. Y Dios lo escogió. Era para que en la zarza, entre comillas, pudiéramos decir nosotros, Dios hubiera dicho: este hombre es un rebelde y lo voy a poner a mandar allá, no me va a obedecer, así que mejor me busco otro. Lo pudiera haber hecho, pero Dios usa lo vil y lo menospreciable. Y le dijo: por cuanto es rebelde, ahora lo voy a enseñar a que no sea rebelde, como le sucedió a Pablo el apóstol. Ananías le dijo: Señor, ¿cuántos males ha hecho este hombre? Y tú lo dices que yo vaya ahora. Ve,
porque instrumento escogido me es este. Yo le enseñaré cuánto es sufrir por mi nombre. Entonces tiene un propósito, los defectos de las personas, quitarlos para que las virtudes que Dios ha puesto sean más grandes. Amén. ¿Vamos entendiendo la palabra de Dios? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora, eso ya, lo dejamos ahí en Moisés. Ahora, ¿cuál sería la virtud de Moisés? Bueno, según Números, capítulo 12, verso 3, gloria al Señor, dice la palabra del Señor. Vamos a Números 12, 3, gloria al Señor, vamos a buscar Números 12, 3, bendito sea el Dios de la gloria. Números, capítulo 12, su verso 3, santo es nuestro Dios. Dice así la bendita Amén. palabra. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Este relato, hermano, estaban a punto de matarlo. Incluso, hermano, de su hermano Aarón y de María. Habían, hermano, rebelado contra él. Pero él era el hombre más manso. ¿Qué virtud tenía? Era muy manso, hermano. Amén. De modo que tenía defecto, rebelde, hermano, y desobediente o con duda, pero tenía una virtud grande, que era el más manso de todos los hombres de aquel tiempo, hermano. Entonces, hermano, Dios toma esa virtud, dijo, y lo iba a perfeccionar. Por eso, hermano, Dios toma a personas con muchos defectos para resaltar las virtudes, hermano, para perfeccionar la obra en nuestras vidas, hermano. Amén. Amén. Así que, hermano, Dios, hermano, va usando, hermano, los defectos para sacar algo bueno, para que seamos llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Amén. Y pudiéramos hablar, yo creo que ya ahí le dejamos, hermano. ¿Otro demos? Sí. Último. Vamos a ver, ahí vamos a darle a la segunda parte. Gloria al Señor, el próximo miércoles. Con la ayuda del Señor, si Dios nos permite la vida. Aarón. Gloria al Señor. ¿Quién fue Aarón? Hermano de Moisés, carnal. Ok. ¿Qué, hermano, qué defecto tenía Aarón? Sí. Dios lo escogió como el sacerdote o el sumo sacerdote, él y toda su descendencia. Pero ¿qué defecto había en Aarón? Porque Dios sabía, hermano, qué es lo que iba a pasar. ¿Cuál fue su defecto? Era, hermano, según la palabra del Señor, era desobediente o infiel, hermano. ¿Cómo que Dios puede usar a personas desobedientes e infieles? ¿Cómo los puede llamar a su presencia? Desde luego que tiene que haber un arrepentimiento, si no, no pueden hacer los propósitos de Dios. Pero en Aarón, hermano, fue cómplice del pecado de la idolatría del becerro de oro. Porque Moisés le dijo, yo voy al monte porque Dios me ordenó, pero te dejo a cargo la nación, el pueblo de Dios. Y hermano, a la presión del pueblo, a la primera Aarón accedió a someterse, e incluso él con sus propias manos hizo el becerro de oro para que la nación, hermano, fornicara, se prostituyera, pecara contra Dios y se rebelara. Por esta, hermano, por esta desobediencia, ¿saben cuántos en este día murieron? 23,000 almas, hermano. Ahora estamos entendiendo que los defectos, las desobediencias, no solamente nos perjudican a nosotros, sino que pasamos a dañar a otras más personas, hermano. Por eso que este mensaje, hermano, Dios saca al hermano los defectos para que entiendamos que esos defectos, si no los corregimos, si no le pedimos ayuda a Dios, pueden ser fatales para nuestra vida y para las personas que nos rodean. Por eso Dios, hermano, no oculta los defectos de las personas,
sino que los saca a la luz para la enseñanza nuestra. Hermano, ya se me olvidó. Mande. ¿Por qué murieron? ¿Cómo murieron esos 23.000? ¿Cómo murieron? ¿Se acuerdan, hermanos, que el relato que nos habla la palabra del Señor, cuando después de 40 días que estaba Moisés cara a cara hablando con Dios y le había dado las tablas de piedra la primera vez, el último mandamiento le dijo Dios a Moisés: desciende porque tu pueblo ha pecado contra mí, me ha dejado y se han hecho un becerro de oro. Entonces Moisés se dio prisa y encontró, a medio camino del monte, encontró a Josué y le dijo: Josué, ¿qué es lo que yo escucho en el campamento? Y dijo: quizá es alarma o de bocina o no sé. Dicho: no. Moisés dijo: no, yo escucho que son tamboriles de alegría del pueblo, se ha pervertido. Y bajó y el pueblo hecho un caos. Corintios capítulo 10 dice la Biblia, es que como el contexto, lo que sucedió ahí, dice Pablo, dice que el pueblo se levantó a comer y a jugar, es decir, a fornicar y a prostituirse. Otro profeta dice, y que el varón relinchaba como un caballo tras la mujer de su prójimo. Llega Moisés, hermano, y los hermanos los exhorta y hace ahí y les dice: ustedes no son merecedores de la ley de Dios. Las quebró, las tablas de piedra, el becerro lo hizo en polvo y lo arrojó al río. Y les dijo: ¿quién está con el Señor nuestro Dios? Pónganse de este lado. Y los que no, quédense allá. Entonces se pasaron, hermanos, las tribus de Leví, y dicen las tribus, hermanos, otras tribus se quedaron del otro lado. Y entonces dijo Moisés: cada uno de sus hermanos tome su espada y santifica al Señor en su hermano, y maten a todos aquellos que se rebelaron. Y los mataron. 23.000 murieron en ese día por manos de sus propios hermanos. Sí, hermana, ya. Él me dijo que era un terremoto. Hubo después otra rebelión, hermano. Pero en esa rebelión, hermano, así, hermano, ejecutó el juicio de Dios, hermano. Por eso ahora debemos de entender, hermano, que la rebelión no es nada bueno en la vida del cristiano, hermano. Aarón lo hizo y miren lo que provocó. Porque si por nosotros hubiéramos puesto, si Aarón hubiera dicho: no lo voy a hacer, o mátenme si es, pero yo no lo hago, quizá otra hubiera sido la historia. Pero Aarón, hermano, quizá tuvo miedo del pueblo, quizá porque lo querían a lo mejor matar, sintió ese miedo y accedió. Sin en cambio, hermano, Dios tomó a Aarón. ¡Wow, hermano! Ese es lo admirable de Dios. Como que aún así Aarón, hermano, haga gracia delante de Dios y lo toma. Y como para colmo, para nosotros decir, Dios lo pone como sumo sacerdote todo su linaje. Y dice: por estatuto perpetuo les pertenecerá el sacerdocio. Amén. ¡Wow, hermano! ¡Qué promesa! Entonces ahí está entendiendo. Es que cuando Dios nos toma, no ve nuestros defectos. Él está viendo las virtudes que hay en nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar al llamado de Dios? Eso es lo que Dios ve en nosotros. Ah, pastor, entonces mi pecado o mis defectos Dios no los pasa por alto. No, Señor. Sino que Dios no los va a ir quitando, nos va a ir perfeccionando hasta el día de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras estamos en este cuerpo, hermano, pecamos constantemente. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado. Si Aarón no hubiera pedido perdón, si Moisés no hubiera pedido perdón, no hubieran reconocido su pecado, Dios, hermano, no hubiera hecho nada con ellos. Pero les mostró su pecado, ellos lo reconocieron, se arrepintieron y vencieron sus defectos, hermano. Amén. ¿Cuál era entonces la virtud? Con esto estamos terminando. ¿Cuál era la virtud de Aarón? Ya que vimos, hermano, cómo actuó. Bueno, dice la palabra del Señor, hermano, en Levítico capítulo 8, verso 1,
Gloria a Dios. Levítico 8.1. Vamos a Levítico 8.1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. E hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué habla? Ahí Dios confirmó el llamado de Aarón al sacerdocio. Amén. De ahí, hermano, ¿hubo otro error que quiso rebelarse? Sí, hermano. Aarón volvió a rebelarse contra su propio hermano Moisés. Pero él volvió a pedir perdón. Ahí vemos la gracia de Dios, hermano. La gracia, hermano. Y es que el perdón de Dios no nos los merecemos, pero por su gracia, Él nos perdona, hermano. Así que, aquí, punto. Esa es la primera parte, veremos la segunda parte. ¿De quién es más Dios va hablando? Así que esta es la primera parte, virtudes y defectos. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Así que con esto, hermano, vamos entendiendo, hermano, que Dios usa a personas imperfectas siempre y cuando reconozcamos nuestros defectos, nuestros errores delante de Dios y le pidamos perdón para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Pablo a Timoteo dice: el que se limpia de todas estas cosas será instrumento santificado y útil al Señor, hermano. Amén. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre Celestial, te doy gracias por lo que nos has permitido, Dios de la gloria, enseñar la primera parte de este mensaje, Dios de la gloria, que haya sido bendición para nuestra vida, para bendición para tu pueblo y bendición para cuantos escuchen, Señor, tu palabra. Oh Dios de la gloria, Padre, sí, Señor, reconocemos, Padre, todos y cada uno, Señor Jesús, nadie está exento, Señor, de defectos y de errores. Todos los tenemos, Señor, porque todavía estamos, dice Pablo, su